¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de ustedes. Desde aquí estoy viendo la avenida Aviadores del Chaco, el tránsito intenso. Ahora vamos a ver si los compañeros nos pueden ayudar con una tomita porque este es el operativo Fuga. Rajator. El Rajator. Acá la gente se está yendo, pero Así como si es. fuera que este no fuera un país o una ciudad hermosa para vivir en estos días. Como si ¿verdad? fuera que no estamos acá Estamos mañana. dejando- ¿Cómo? Como si fuera que no estamos acá mañana. Como si fuera que no hay nada que hacer mañana. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Toto? Mirá Un lo que es el saludo a la movimiento, audiencia. che. Se están yendo todos. ¿Será que vienen para el viernes otra vez o...? Quiero ver eso. Sí. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, a ver. Para Muy bien, dinamizar muy bien, el muy tema A del ustedes sector también les quiero público ver van a el hacer un viernes, porque acá puente. ya... Van a hacer un puente, digamos, de acá hasta el... Para Tipo inyectar la fin de economía. semana. Tipo el mío PC así chiquitito, cortito. Acá ya empezó, ¿viste? Acá ya empezó, parece, el operativo. Acá a mi derecha. ¿A tu derecha qué pasa? El operativo puente. ¿Por qué? Ah, Ay, no le así. veo al compañero. Acá nuestro compañero Pedro, me dijiste la derecha y me tenías que decir la extrema derecha Ah, del perdón. programa, ¿verdad? Y ahí te iba a entender que era... Pero sí, Pedro, pobrecito, estaba Habrá viniendo tomado al ya algún canal vuelo. y... Sí, tuvo, bueno, tuvo problemas, güey, chocó con un dron. Sí, hay algunas cosas no Helicóptero. podemos... Queda muy feo que lo digamos al aire, pero... ¿Verdad? Un problemita de Ay, no. ahí, ¿verdad? Entonces la apuró otra cosa y tuvo que... Está grande, el Está- frío. Se le enfrió la panza. Se le enfrió la panza, Pedro. Bueno, estamos para festejar ya el primer año de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez ante un marco No sé si es festivo, festejo digamos... y tampoco sé si es gobierno, pero hay un año de algo. ante- Yo creo que deberían celebrar que llegó. En primera Llegó, sí instancia. pero ante un marco festivo. Sí, creo que absolutamente ante un marco festivo. ante una situación, digamos, de No me una para de coyuntura emocionar, que le señor. permita al presidente poder llegar con oxígeno al segundo año de su mandato. No me para de emocionar. ¿Verdad? Y una cantidad de actos que hacen a, digamos, recordar este primer aniversario de... ¿De qué se ríen usted? No entiendo yo. No, yo no me río. Yo digo que hay que Este se está riendo tipo creo que el Patán. ¿Te mérito acuerdas en de Patán, este el personaje? caso es que llegó. Claro, hay que festejar que llegó. Sí. ¿Cómo va, gemía tú? O sea, Dadas las circunstancias, sí. subo a punto caramelo, ese pan. Bueno, dale. No me van a hablar más. Y hablas y que para Me entonces tirás ya, la- puta, me se te tirás- paga, me perdón. tirás la lengua, va de la maldad. Se te paga, Felipe, un jugoso salario Sí, para que pueda, ¿sabes para qué? que puedas No, soltar nada, todo lo que que tenés sí, dentro. Con análisis. ¿verdad? suerte llegó, sí que. O sea, con suerte llegó, Coincidimos nada. en Eso. eso. No sé si con suerte, pero llegó. Para no decir de pedo, de ahí que sí que de pedo. Pero bueno. Pero llegó. Bueno, y llega al segundo entonces con este panorama o... Falta mucho, Toto. Un día a la vez es. Falta Es mucho. como el doble A. Claro, es un día a la vez, claro, está trabajando un Yo, día a la vez. o sea, más vale un pensamiento optimista Muchos dicen, que aprenda algo de esto, ¿verdad? Sí. Si Mario Abdo no aprende de esto, cómo llegar a los próximos 4 años, ya. Ojalá, Va a decía estar Rodríguez, ¿verdad? No, eso es como, de verdad, hay gente que te dice, te plantea, gente mucho más estudiosa que yo, politólogos y muy reconocidos, te dicen, todavía en voz baja te dicen, mira, no es luego el qué, es cuándo nomás ya. Porque lo ven un gobierno muy débil, Toto. Esa es la verdad. Y yo coincido en esa parte de la debilidad, ¿verdad? Hay que decir, yo sostengo esto, que por lo menos el discurso de hoy de Mario Abdo, de Honor Colorado, forma parte de nuestro partido. Yo creo que llegó un año tarde nomás, ¿entendés? Entonces, ese año de demora A del ver. abrazo republicano, Pero no sé de- si de llegó un año miras tarde o un año después a se un suma a gobierno. parte de su partido, digamos, mentalmente, ¿verdad? no, y me refiero a lo que señalábamos, ¿verdad? El abrazo republicano, pues es lo que generalmente blinda bastante al gobierno, el que se da después de las elecciones, de las internas ya, ¿verdad? Claro. O sea, más Este- de un año en realidad. Así es Lo que que sí podemos decir que es un gobierno por lo menos Por que ahí no va nos, el rumbo no nos de deja Mario o Abdo. no nos permite tomar previsiones de ciertas cosas, ¿verdad? De Uno nada. no puede, a ver, hoy supongamos que tengamos que estar, qué sé yo, 3 días fuera del aire por el satélite está arreglando, digamos, grabemos 3 programas sobre el año de gobierno de Mario Abdo Ah, no, Benítez. olvídate. No se puede, ¿verdad? Porque vos puede. estás un día acá y al día siguiente de me juicio suena político. conocido. y Mañana ¿qué tenés algo, esta hacemos, noche verdad? tenés algo, ya está, chao. me suena conocida además, ¿verdad? ¿Entendés? Decir, ¿qué hacemos, verdad? Y bueno, invitemos a gente que sabe y vamos a hablar con gente que sabe. Dale, vamos. Y vamos a intentar, digamos, de alguna forma poder entender hacia dónde va. Un año de gobierno que hoy nos despertamos con las encuestas, digamos, desde ayer se viene anunciando esto. Sí. Ayer en la Caja Negra teníamos ¿verdad? del ya año. aparte, digamos, un pantallazo de lo que se venía hoy con todos los que sacaban sus encuestas, digamos, 70%, algunos mencionan, de reprobación a la gestión. Probablemente el presidente que arranque su segundo año de gobierno con menos credibilidad que gritado, cuando sí. comenzó. Hay que ver qué decían los números de expectativa de la gente al inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez, si es que era alta o no, o si eran tipo la abogada de amarilla, ¿verdad? No esperaba nada de ustedes y aún así
lograron decepcionarme, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con nuestros invitados, por supuesto, al respecto. Creo que había un consejo, Mariana. ¿Sí? No, A la directo, vuelta, a la vamos a vuelta, hacer directo. todo a la vuelta de la pausa. Pausa y ya volvemos. Y presten mucha atención porque se viene el Día del Niño y en Bristol pueden aprovechar la increíble oferta del día. La Bici Track Aro de 16 pulgadas. El precio normal es de 18 cuotas de 59.000 guaraníes y la oferta solo por hoy 18 cuotas de 38.000 guaraníes. Y además, hasta el viernes 16, precios increíbles con hasta 50% de descuento en juguetes, PlayStation, tablets, celulares, notebooks y mucho más. Todo esto por la Semana del Niño. Reserven sus pedidos llamando al 519-4000 o escribiendo al WhatsApp 0991-670-000 o acercándose a cualquiera de las sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, nos acompaña el doctor Jorge Rolando. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un saludo muy especial para ustedes y también acá para Hugo, que está acompañando este programa, y a la audiencia. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación y pasar un momento agradable hablando un poco de algo que, No tan agradable, que nos ¿verdad? apasiona, ¿verdad? No tan agradable a veces, pero estamos para tratar de colaborar con algo. Doctor, ¿cómo puedes ver el escenario hoy? Salen encuestas de todo, hay que mencionar, a ver, de todos los medios, ¿verdad? De los más afines al gobierno hasta los que hoy, digamos, son más críticos, y todos coinciden que hay aparentemente una métrica que no se puede esconder, maquillar o modificar. La mayoría piensa de que el gobierno hasta aquí ha sido malo y muy malo en algunos de los casos, ¿verdad? No ha podido consensuar por lo menos un apoyo por parte del común denominador de la gente. ¿Cómo estás evaluando, digamos, este primer año de gobierno? Bueno, yo creo que es muy difícil salirse de lo que dicen las encuestas y de lo que está pasando en la calle sin quedar como alguien que viene a hacer propaganda por el gobierno y que está recibiendo un sueldo. Es difícil decir. Es muy difícil, sí, siendo lo más objetivo que se puede en una cuestión muy humana que realmente a veces queremos desconocer de que la objetividad no existe. Es difícil ser objetivo, pero hay que tratar por lo menos. Lo que vemos es que hay un consenso generalizado, se observan las encuestas también, y ahí uno debería tratar de desbrozar un poco y ver qué es lo que causa esto. En general, un gobierno está mal visto porque se activa propagandísticamente contra él. Eso es posible de hacer. La propaganda y los medios de comunicación pueden querer construir una realidad y a veces llegan bastante cerca, pero no construyen realidad. Entonces, por un lado, un gobierno puede ser víctima de propaganda, pero a su vez hay otras variables que intervienen. A mí no me gusta nunca y no me gustó nunca la monocausa. La prensa echó a este gobierno. Si una comunicación que destacaba los defectos de un gobierno contribuyó a una caída, por ejemplo, siempre va a haber otros factores. Claro. Ayudado por algo, piecito le hacen, ¿verdad? Que acá hay dos cuestiones importantes a mi criterio. Hay muchas más, pero dos importantes para empezar a hablar de esto. Uno, la gestión económica y la situación económica del bolsillo de la gente. Cuando digo económica no me refiero a la macroeconomía y a los números de los que los economistas tanto disfrutan hablando. Sí, yo creo que la gente la está pasando mal, hay una desaceleración económica importante que se siente y que también está reflejada en lo que dicen los expertos, los economistas. Y por otro lado, el bochorno del acta bilateral, ¿sí? En donde casi todos los medios de comunicación y todos los sectores políticos trasvasó ideologías inclusive, en lo que se refiere al juzgamiento de cómo actuó el gobierno o distintos actores del gobierno en este bochorno, que es un bochorno en todo sentido, desde el punto de vista de la defensa de los intereses paraguayos, en lo más importante que tenemos como posibilidad de despegue alguna vez como economía, como sociedad, que es Itaipú, y sobre todo también en la manera en que los distintos actores se desdijeron una y otra vez. Y eso mechado por episodios bochornosos como la expulsión de nuestros técnicos en una reunión en Brasilia y el hecho de que el presidente estuvo a punto de ser sometido a juicio político. Entonces, escuchando un poco lo que decían ustedes, eso llevó a un debilitamiento muy importante de nuestro presidente, que yo
no es una analogía exacta, pero en Estados Unidos hay un concepto que es el de lame duck, pato rengo, ¿sí? Que se aplica a los presidentes que están por entregar el poder porque ya no pueden ser reelectos o porque perdieron una elección. Y ya nadie les hace caso, nadie les escucha, se hacen chistes sobre él y todo el mundo está viendo que el centro de gravedad gravitacional del poder está trasladándose. Al que viene, digamos. Claro, entonces Mario Audo es un poco un pato rengo en este momento, si bien no es cierto, no hay certidumbre acerca de que se lo va a sacar o no, pero se siente así, que es alguien que ya no puede transmitir confianza y muchas otras cosas que son necesarias para un liderazgo como el del Ejecutivo en un país con un régimen presidencialista como el nuestro. Hugo, ¿cómo, digamos, podemos hacer hasta, no quiero quedar como si fuera un ejemplo personal, ¿verdad? Pero hasta los matrimonios en el primer año se tiene más paciencia de lo que parece se le tiene hoy al gobierno, ¿verdad? Con todos los efectos uno dice, bueno, se va a cambiar, sí, nos estamos acomodando, Pero acá, digamos, desde el mote del gobierno arrancó muy rápido, ¿verdad? El desastre con Marito, uno podría esperar que al tercer año, ¿verdad? Tendotá apareció, creo que, no sé, al segundo o tercer año de gobierno, lo del Lugo también al segundo o tercer año. Pero acá de entrada parece que todo muy precipitado, ¿verdad? Bueno, hoy sí te doy un comentario al inicio realmente que me gustaría retomar en ese punto, cuando dijiste, no sé cómo arrancó Marito, con qué expectativa de confianza arrancó. En realidad lo que yo te puedo decir es que allá por diciembre, donde nosotros hicimos algunas mediciones para algunas personas que querían otear un poco el horizonte político para algún proyecto municipal, hicimos algunas mediciones y medimos justamente eso, Marito, porque es importante medirle al presidente y sobre todo el líder de un movimiento interno porque su apoyo tiene mucho que ver en las internas. Y allí ya había un dato que era revelador, o por lo menos sospechoso, que había una desaprobación que superaba el 45%, ya. ¿En 4 meses? En 4 meses, sí. Superaba el 45%, porque las preguntas siempre son ni bueno ni malo, ¿verdad? Pero eso está en el rango de desaprobación. Los que decían que era bueno estaban en el 30 y pico %. Luego, con el tiempo hicimos, a mediados de año volvimos a hacer algunas y a ella era una señal de alarma. Ya había superado el 55% la desaprobación y no solo eso, sino que en algunas mediciones, en algunas ciudades, algunas importantes, la pregunta era si la gente veía necesario que el candidato tenga el apoyo del presidente de la República y había un porcentaje altísimo, más del 50% que decía no. Eso ya pintaba un liderazgo débil del presidente de la República. Directamente la primera, digamos, propuesta que uno podía no estar con el presidente. Tu primera carta de presentación, yo no estoy con el presidente. Sí, porque en el ritual, digamos, de construcción de estos proyectos políticos, siempre uno quiere primero sondear si va a estar con el oficialismo para tener un poco esa cobertura mágica del oficialismo, ¿verdad? Pero la gente decía que no era necesario, que lo que importaba era un buen candidato y punto. Entonces vimos una debilidad. Ahora, después aparece el asunto de desastre con Marito, ¿verdad? Bueno, eso terminó por construir esa secuencia que nosotros vimos en ese tiempo, de que el gobierno, o por lo menos la imagen del presidente, estaba en un franco proceso de deterioro. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Verdad? La pregunta es, ya veíamos que estaba en deterioro, ¿a qué se debe? Buscamos una reflexión y creo que el problema está en la imagen y el discurso con el que él se autoconstruyó y se presentó a la sociedad. Él cultivó un discurso moralista, un discurso basado en exacerbar un poco las virtudes que debe tener un buen político, un poco, digamos, para poner en contra de lo que era la imagen de Cartes en ese momento, ¿verdad? Él construyó una imagen moralista diciendo nunca voy a hacer esto, este presidente jamás va a meter la mano acá, jamás va a hacer esto. Y empieza su primer momento de gobierno, sus primeros meses,
repitiendo viejas fórmulas que aparentemente la sociedad ya no acepta. Por ejemplo, nombramientos raros, que tienen que ver más con una cuestión clientelar, con una cuestión de prebendaria, antes que buscar un poco la idoneidad de la gente a quien le estaba dando responsabilidades, y por ahí viene el deterioro, por ahí. Ahora, lo que pasó después ya es porque a un presidente débil era lo último que le faltaba. Ya era el golpe de gracia. Ya era el golpe de gracia. Ya no. Porque las sociedades, generalmente, todas las sociedades son conflictivas. Y no puede haber una sociedad que no administre conflictos. Eso dentro del escenario político lo sabemos, ¿verdad? Ahora, el problema es cómo se trata de administrar ese conflicto y quién lo administra. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver las debilidades, ¿verdad? ¿Quién administraba ese conflicto? Y fundamentalmente, cuando derivó en una crisis, vimos algunas falencias. Mariana y Felipe, por favor. A ver, yo creo que sí, creo que ya, digamos, coincidimos o coinciden ambos en esa imagen debilitada desde el arranque, que se ve definitivamente incrementada, no sé, o más debilitada todavía con este tema de Itaipú, la firma del acta, bueno, la crisis, amenaza de juicio político, etcétera. Dejando un poco esto de lado, digamos, me gustaría saber qué consideran, cuáles fueron como los 3 momentos o los 3 elementos que golpearon más a la imagen del gobierno de Mario Abdo. Dejándolo de Itaipú, pues, supongo que eso es definitivamente lo más crítico, pero fuera de eso, ¿qué elementos les parece a ustedes que debilitaron esa imagen ya durante su gestión anterior? Bueno, yo no es un área, digamos, de trabajo mía ni de especialidad mía la medición de este tipo de cuestiones. Más bien voy a hablar de mi percepción de opiniones. Pero es una cuestión muy empírica y casuística también, en el sentido de que me pasó a mí y he charlado con gente. Sin ningún rigor científico me permitiré opinar. Yo creo que es algo que también ya mencionó Hugo, desde mi perspectiva, hay un primer momento en el que uno ve los nombramientos que él hace en áreas muy sensibles y sobre todo en su gabinete. Pero no solamente en su gabinete. Voy a dar un ejemplo que a mí me decepcionó porque sigo este tema ya desde antes. Alguna vez estuve en el Consejo de Administración de Itaipú, un tema que me sensibiliza mucho por varias razones, entre ellas esa. Nombramiento de la dirección jurídica de Itaipú a la hija de un amigo político suyo, la esposa de Silvio Velar, una abogada joven, sin experiencia, sin conocimientos en materia de derecho internacional. No juzgo ni siquiera que deba tener esos conocimientos, pero uno si imagina, yo cuando imagino políticas de Estado me imagino la renegociación de Itaipú como una cuestión estratégica en la que yo, en la dirección jurídica del ente, voy a nombrar a un abogado o una abogada de experiencia, de conocimiento y de inquebrantable vocación de defensa de los intereses particulares del Paraguay, y que va a encabezar, digamos, la lucha jurídica que vamos a tener en Brasil para la discusión sobre el anexo C en el 2023. Entonces, eso trasladado a otros ámbitos se observa con demasiada frecuencia ya en el primer momento. Otra cuestión que a mí me parece que también tiene que ver, porque eso después explota con lo del acta, ¿sí? Con lo del acta y todo el manejo de cara al 2023. Otra cuestión que a mi criterio también es importante para todo lo que tiene que ver con la imagen de Mario Abdo Benítez es que es difícil ver para el que mira con lupa y para el neófito en cuestiones políticas o para el que se interesa más o menos en política, cuál es el programa de gobierno porque uno no ve cosas así en las que el presidente, que verbaliza muy poco también estos temas, diga, bueno, este es un problema estructural, nos va a llevar 3 años solucionar, aguántenme, pero este es el norte. Tampoco vemos que se ocupe de temas puntuales, por lo menos para vender una imagen de que se está haciendo algo. Y un ejemplo de eso es cómo le explota la crisis penitenciaria también.
y la reacción del Ejecutivo con respecto a la crisis penitenciaria. ¿Cómo Y yo- gestiona la crisis? cómo gestiona la crisis, ¿sí? Y le explota a él. Esto es un tema que viene antes, pero ¿qué pasa? Ahí ya él mete gente que no entiende el tema y se le dijo en varios momentos, este tema penitenciario es muy complicado y este es un tema que requiere de liderazgos y requiere de un poder ejecutivo que a través del Ministerio de Justicia empiece a hablar con legisladores, con el Poder Judicial, mora judicial, con los legisladores, modifiquen estas leyes que hay que modificar, que se hace después de la explosión de la crisis. Claro, una vez que ¿Cuál estaban es la todos los respuesta? decapitados. Militarizar el control externo perimetral de las cárceles. Y después el tema económico. Sí, no, hay La plata en el gente, bolsillo. uno habla con taxistas, con choferes de Uber, con el que vende chipa, con la gente que se dedica a trabajar de manera independiente, con los pequeños comerciantes, y esto le está quemando a la gente en los bolsillos. Yo creo que por ahí un poco viene lo que genera toda esta mala imagen que tiene nuestro presidente, que en realidad tiene un sustento concreto, hay una mala gestión. Y después un poco, tomando lo que dice Hugo, lo que menos necesitaba era una bomba nuclear, porque lo del Acta de Itaipú tiene el efecto de una bomba nuclear, ¿sí? Porque destroza lo poco que le quedaba a él, y bueno, hoy yo creo que lo de desastre con Marito ya no es un chiste, es como una especie de axioma para quien observa la política paraguaya. Después hay que decir que quedó la radioactividad todavía, ¿verdad? Sí, De hecho, o sea, Chernobyl. todavía estamos en Chernobyl. Sí, Hugo, sí, sí. permitime una pausa y a la vuelta vamos a tocar esos 3 puntos que te parecen. Mariana, tenemos un consejo con nosotros, Así por favor. es, si están buscando tecnología y exclusividad para su hogar, Midea presenta la opción número 1 en el mundo, la línea alta gama Side by Side que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia. Representa y distribuye Britam S.A. Y Midea hace la vida más fácil a millones de hogares. Midea, el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, lavasecarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Midea, número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam S.A. Le debíamos el tiempo a Hugo, por favor. Eh, Te hacen difícil cuando dicen 3, pues, ¿verdad? Y te acortan. sí, tres dije. Yo, Y te acortan bastante, Peor si decía 1, ¿verdad? No, en realidad que yo creo que es no son los 3, es difícil encontrar los 3 así que son puntuales, son una suma de muchas cosas, ¿verdad? Ahora, las que sí hieren profundamente su relación con la gente, es que la gente empieza a sospechar que ese discurso moralista era solamente una fórmula electoral, ¿verdad? A partir de allí, entonces es muy probable que ese debilitamiento del vínculo haya generado este desastre con Marito, aunque el desastre con Marito empezó siendo como una especie de una cuestión benigna, ¿verdad? Es como que vos decías a tu hijo que es Cabezudo. un poco cabezudo, no, ¿cuál es el desastre con tipo, ¿verdad? Así en tono paternal. Pero lo que pasa es que después eso se instaló en otra forma. Eso ya se instaló casi como una sentencia popular de una impericia para Y demostraban que les dolía. Sí. Entonces, y no pudieron revertir eso porque ahí empezamos con el otro problema que siempre tuvo este gobierno, lastimosamente, fue la comunicación. El problema de la comunicación es grave en este gobierno. Por ejemplo, esta crisis que les explota, ellos lo manejan sin tener en cuenta el más importante de los axiomas de las crisis políticas, que en las crisis políticas no importan los hechos, sino los sentimientos. No importa cuáles son los hechos, los sentimientos, que están en línea más o menos con lo que dice Nietzsche, ¿verdad? Que no son los hechos, sino la forma como se ven los hechos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer problema para mí. Ahí tuvieron una miopía, no entendieron realmente cuál era el campo de batalla donde tenían que venir a pelearla. Porque la opinión pública, ahí también tenés las redes sociales, los medios, que entran a hacer su papel, ¿verdad? Y a veces
construyen un discurso y otras veces muestran la realidad, pero cuando se está en ese campo ya es muy difícil que también los medios tengan una posición equidistante, se van con todo. ¿Por qué? Porque hay que cubrir todo el escenario, ¿verdad? Entonces ya los hechos van ganándole al tiempo. Ese es el problema. Es tan rápido, es tan rápido lo que pasa, que entonces se pierde la perspectiva real y ahí es donde surge el sentimiento. Y el problema más, el otro problema, que esta medición que hoy corrió por todos lados, donde hay una sospecha de la ciudadanía establecida en números fácticos de que Marito sabe más de Itaipú de lo que cuenta. De lo que dice saber. De lo que dice. También está en una encuesta que se hizo el 7 de agosto, pero solamente con electores colorados. 7 de cada 10 electores colorados de Asunción que fueron encuestados dicen que sospechan que Marito sabe más de lo que cuenta. Entonces hay un problema de credibilidad serio para este gobierno. Y si vos le sumás a ese problema de credibilidad que su discurso fue combate a la corrupción, caiga quien caiga, y ahora justamente la crisis que le estalla está asociada a la corrupción, el problema es un problema de honorabilidad que él intentó construir. Y ese problema de honorabilidad que él intentó construir, entonces ahora tiene que recuperarlo, tiene que salir a darle batalla. Pero el problema es que la contención de daños de su equipo no funcionó, el daño está hecho. Y llegó, digamos, hasta el presidente Felipe, o sea, no es que se quedó por el camino con Castiglioni y Alderete y se cayó en la ficha y llegó hasta el presidente, ¿verdad? Olvídate. Bueno, tirame algo bueno, por favor, si no, así que somos demasiado Contreras, por favor, Felipe. Justamente a mí me pedí eso. A ver, Jorge, cuando nos hablan de una construcción política y nos hablan de la construcción de un relato y demás, no olvidamos una palabra que para mí es clave y que está atada y que para mí es el principio de toda crítica hacia este gobierno, inclusive aquel del desastre con Marito, que son los números para gestionar un gobierno. La capacidad de liderar procesos para gestionar cosas, acciones, hechos, obras, ¿verdad? Obras, te digo en general, no hablo ni que de obras públicas nomás, obras en general, ¿verdad? Cosas concretas, digamos, desde el gobierno. Entonces, si ahora le sumamos a la falta de gestión, le sumamos a eso que el presidente cada tanto parece que dedicar una vez por semana a organizarse actos para sus conversos, en los cuales él le diga lo lindo que es, ¿verdad? Y que la gente le aplauda y ya los convertidos le digan que es lo más lindo del mundo. Estamos ante un problema, ¿verdad? Porque si todavía era un gobierno que tenía una gestión impecable, con números, Nangá, Pala, está a punto de rebasar toda la... Te contamos lo que no te cuenta la oposición de la prensa, estos son nuestros números, ¿verdad? Claro, el famoso... Como nos decía Nicanor, el diario La Mentira, no decía Nicanor, ¿verdad? Hay uno va a decir, pero le perdonaño, porque en realidad tipo guapo el tipo, ya va pola, tipo, los perros nomás no le quieren, ¿verdad? Los medios nomás le cañean de balde. Pero ni tenés gestión, ni tenés relato, obviamente, porque una cosa está atada a la otra. Y encima tenés una vez por semana actos públicos de baños de pueblo guaú, ¿verdad? O sea, uno ahí coincide con Hugo y dice, ¿cuál es lo que es un norte, ¿verdad? Para salir de la crisis. ¿Cuál es lo que es un norte? Y no, ni que hablo de esta crisis en particular nomás de Itaipú. Hablo en general, porque más o menos esa nomás es la lógica. Se enroscan ellos, se atrincheran cada vez más en su discurso o lo que tengan como gesto o lo que sea, y van sobre eso, en vez de mostrar cierto arrepentimiento, mira, ayudinio será realmente, mira que me mandé ni una macana ahora. Bueno, voy a tratar de contestar las 7 preguntas por ahí que llevan. En realidad es un comentario que uno aprovecha para tener un micrófono nomás. Voy a tomarme el atrevimiento. Una pregunta. No, voy a tomarme el atrevimiento también de no, entrar a un área que no es la mía y hay que ser cara dura en este país. Eso es lo que da rédito. Sí, hay que ser cara dura. Si nosotros ya estamos acá, te digo, cualquier cosa está permitida en este programa. Estoy hablando en televisión, papá, así que Yo olvídate. creo que cuando uno analiza la labor de un político, de la importancia de un presidente de la República, que concentra mucho poder en su persona, yo creo que es también interesante ver el personaje Mario Abdo Benítez, su historia de vida.
Yo estaba hablando en radio hace unos días sobre esto, así que quien un programa nuevo ahora, ¿verdad? sí, quien escuchó me va a Sí. disculpar, pero esto tiene distintas audiencias y 1330 está. Tienen un programa digamos, nuevo el chivo, con Camilo no es Filardia. radio, pero yo bueno. por mis antecedentes laborales y por mi forma de ver la política y la historia en mi país, soy muy sensible al tema Stroessner, estronismo. Estuve en la Comisión de Verdad y Justicia, en la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación, etcétera. Y siempre me hizo ruido el hijo del secretario privado Mario Abdo Benítez del presidente Stroessner. Y ahí en casos como estos tenemos primero una cuestión básica, que es darle la posibilidad de no juzgarlo por eso. Nadie tiene la culpa del hogar donde nació. Pero a partir de que naciste y te hiciste grande, vos tendrías que tener la capacidad de repensar algunas cosas que te enseñaron en tu casa, ¿sí? Y cuestionar inclusive las enseñanzas de tus padres, tus amigos, tus vecinos, la escuela, todo ese proceso de socialización previo y los libros que leíste inclusive. Pero Mario Abdo Benítez desde un primer momento se mostró con poca capacidad autocrítica con respecto al pasado de su padre, es más, lo reivindicó. Hay un episodio de este año en donde, aparte de un hecho político importante, él no hizo ningún festejo por los 30 años de la caída de Stroessner, 30 años de democracia que tiene nuestro país. Un hecho emblemático ese. Y cuando le preguntan sobre el tema, dice, lo que hay que festejar es el aniversario de fundación de Ciudad del Este. Ese tipo de cosas han, que planeado por sobre toda su carrera política, y como presidente, él ya debió haber tenido una visión diferente del pasado reciente y de sus obligaciones como tal. Pero vuelvo a su personalidad. Él se crió en un ambiente del cual nunca salió. O sea, si ahora hay algunos medios que lo dibujan dentro de un termo, ¿sí? Con una mirilla ahí, como si fuera una burka, termoburka, es en realidad él siempre vivió y nunca salió del termo. Él se crió en un ambiente donde todos la pasaban bien, los happy few, dicen en la literatura anglosajona, los pocos felices, los que la pasan bien. Nunca tuvo idea de lo que pasaba al resto del país, nunca supo el drama de la gente que enfrentó a Stroessner, y sale su principal tragedia fue terminar el colegio en los Estados Unidos. Claro, y sale a la vida adulta teniendo empresas, teniendo mucho dinero, no sabe lo que es el esfuerzo de ganarse el pan diario. Pero eso tampoco tiene que ver con su origen social únicamente, porque hay gente que tiene la capacidad de salirse de eso y mirar y tener empatía. Él carece de empatía, y yo creo que es un niño, y aquí me tomo el atrevimiento de hablar de una ciencia que no es la mía. Creo que es un niño malcriado que quiso vengar la humillación que sufrió el padre, pero que no tenía idea de qué era gestión de Estado. Él no es un hombre de Estado y no entiende la política, no entiende la gravedad de los asuntos que se manejan ahí. Por eso llegó tan perdido a donde llegó, y por eso él no tiene programa de gobierno, por eso él no sabe enfrentar crisis, por eso él se desubica y le dice a una señora, ay, qué miedo que te tengo, cosa que un estadista no puede hacer. Tiene que escucharle a su pueblo, aunque no esté de acuerdo, disimular lo que tenga que disimular. Él no tiene idea de dónde está. Yo creo que eso tiene un nombre que ya no tiene que ver con el psicoanálisis, ningún intento de análisis por fuera de la única ciencia que conozco más o menos, que es el derecho. Y eso se refleja en algo que se llama incompetencia. Él es absolutamente incompetente para el cargo en el que está, porque no tiene idea de lo que es la realpolitik y las necesidades de la gente y cómo funciona el sistema internacional. Acá decía Hugo, nunca entendió la importancia de Itaipú, por ejemplo. Que él hubiera aprovechado eso para lucirse, claro, ¿sí? Con unos pases, porque realmente en el 2023 no va a hacer la renegociación, pero él podía hacer unos pasos previos, claro, que le dejaban a él un lugar en la historia, y ocurrió todo lo contrario, ¿sí? Entonces vemos que él difícilmente salga de esto, porque no va a reinventarse, no tiene esa capacidad evidentemente, y no va a convertirse en el gran estadista que no es en 24 o 48 horas, no lo va a hacer. Esos cambios que hizo en Itaipú y en el ámbito de la negociación del acta bilateral, ¿cuánto demoró Hugo? Esos cambios hubiera hecho a la media hora para demostrar firmeza y abrirse del bochornoso espectáculo que eso estaba siendo para todo el país y para todo el mundo. Demoró, no hizo toda la barrilla que debió hacer, hay gente que todavía tiene que salir de ahí, etcétera, etcétera. Y eso refleja, entre otras cosas, su incompetencia y su falta de comprensión del complejo mundo de la política. Es complejo para él, no entiende.
Jorge, dame un poco de respiro, porque si le trataba de Olvidá. malcriado, de niño malcriado al presidente que viene, te digo, dame un poco de respiro, Mariana. Entonces, tráigale agua al señor, se está poniendo nervioso. Por favor, A ver, Mariana, por favor, Mañana. consejo y vamos a... Agua, Consejo, sí, va a estar consejo bien. ya o pregunta. No, consejo. Consejo luego ya, la ah, pausa, bueno, sí. ya me emocioné. Guardo mi pregunta entonces. Por favor. Recordemos que en Bristol continúan las super ofertas por la Semana de los Niños y hay precios increíbles, hasta 50% de descuento en juguetes, bicicletas, PlayStation, tablets, celulares, notebooks y mucho más. Y escucha esta super oferta. Smart Paseo Bandeirante. El precio normal es de 18 cuotas de 69.000 guaraníes y ahora el precio de oferta es de 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Apúrate, todo esto es sin entrega inicial y hasta agotar stock. Llama al 519-4000. También podés escribir al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en infonegocio.com.py. Desde mañana Zafra de Sésamo deja 33.5 millones de ingresos para los productores. Estrategia Nacional de Innovación, camino a colocarnos entre los países de más desarrollo en la región. Y también harán simulacro de influencia aviar para poner prueba a la capacidad de la respuesta. Influencia es cuando estamos comiendo más pollo que otra cosa. Tráfico de para llegar a influencia. fin de mes, ¿verdad? Sí. Bueno, Tráfico de tenemos influencia 1 es lo minuto peor. 50 para cada uno de Por nuestros favor, invitados. Por directo. favor, Mariana, si me Una permitís. pregunta nomás entonces, Pablo, muy cortita. ¿Llega a los 4 años o no? ¿Llega a los próximos 4 años Mario Abdo o no? Depende de los próximos días. Ah, ¿sí o Yo te no? voy a decir claramente porque no quiero hacer futurología, pero los hechos lo tienen. Él tiene un problema serio. Él construyó un discurso basado en el pensamiento moral dominante de la sociedad, ¿verdad? Que es el pensamiento de la virtuosidad del gobernante y una serie de cosas, ¿verdad? Porque es el discurso dominante. Y ahora él está peleado con ese discurso. ¿Por qué? Porque los hechos le vinieron como una catarata encima. Hay denuncias de corrupción de su anillo más íntimo, su hermano, hay una serie de cosas y la gente ya no sabe si es verdad o no y tampoco interesa si es verdad o no. Lo que interesa es que está instalado el tema, ¿verdad? Eso es lo que interesa. En tiempos de crisis la verdad ya no interesa, lo que interesa es cómo se maneja. ¿Cómo salís, digamos? Cómo salir. Y yo creo que deberán estar ¿Pero llega o trabajando. no, Hugo? Eso no. Yo creo que deberán estar trabajando, porque imagino que debe tener gente capacitada, por lo menos para pensar un poco en una salida a este tema y deberá estar viendo cuáles son las ofertas que tiene que dar a la ciudadanía para que la ciudadanía diga, bueno, parece que, ¿verdad? Pero lo que pasa es que hasta ahora ni ese parece que no aparece en el horizonte. Entonces, por eso estamos en un escenario todavía de crisis no resuelta, en donde el poder está cuestionado y en donde lo que haga, digamos, y voy a hacer cita exhaustiva, lo que haga en lo que resta del mes va a determinar si termina bien o no este periodo. Yo creo que tiene que, y me animo a decir una cosa más, debe seguir cambiando y ese cambio debe llegar a su gabinete. Porque si toda esta crisis pasa así, sin que no haya ningún cambio que permita a la gente decir, parece que va a hacer cosas distintas, entonces la cuestión puede recrudecer. Jorge, ¿llega o no llega? Pregunta Mariana. Sí, yo tampoco quiero hacer futurología, pero se ve muy difícil con el escenario actual de crisis muy profunda, una explosión nuclear, como decíamos en el corte, la radiación sigue ahí. Y él no está tomando las medidas, parece Chernobyl, ¿sí? Quien vio la serie sabe de qué estoy hablando. No se acepta el hecho, no se toman las medidas tendientes a minimizar el daño y yo vuelvo a insistir en esta cuestión de su competencia para el manejo de las cuestiones de Estado. Él no está pudiendo entender dónde está y mientras no comprenda eso, difícilmente tome las decisiones que salven a su gobierno. No digo que le haga bien a la sociedad paraguaya, yo no tengo ninguna fe en eso, en su gobierno, más allá de, simplemente si él va a seguir para salvar, con vida, digamos, claro. No, se ve muy complicado eso por lo que hemos visto hasta ahora. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ambos. Un Hugo, gusto. muchas gracias por acompañarnos. Creo que ya nos Ok. quedamos sin tiempo. Yo me quedé Ya, sin sí, ya, retorno. sí, ya, tenemos O sea, bien. ante este escenario lo único que me queda es decir, fuerza, che presidente, por lo menos yo, ¿verdad? Uno que... ¿Qué te pasa, Felipe?
¿Está bien? Vamos a allá Tengo porque Marito, fuerza, no sé, siempre presidente como querés Mariano. ubicarte siempre, del lado del por poder, favor, Charlie, le pido, después bueno, siempre. Siempre Mucha que le vaya fuerza. bien Van por el lado de los por pobres, nuestro Vamos a bien. festejar este primer año de gobierno mañana con un asado, no sé. Bueno, Chao, chao. Bueno, nos dale, vamos a chao. encontrar mañana, chao.